Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Eli García Tamayo y hoy en nuestro segundo capítulo de Conversaciones de Luz junto con Flavia queremos seguir compartiéndote desde nuestra experiencia ahora con un nuevo tema que es la diferencia entre vivir y existir. Pero antes que nada, vamos a saludar. Flavia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches allá en Argentina, ¿verdad? Sí, y acá son al menos en esta temporada hay una diferencia de 3 horas. Te digo que hay un clima hermoso, muy navideño. Acá al menos la Navidad es un clima primaveral, la verdad que muy lindo. Así que bueno, hola, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos estén escuchando, todos los que vayan a escuchar y todos los que vayan a existir a partir de esta nueva conversación que estamos teniendo. Muchas gracias, Flavia. Eh, Ay, perdón. Sí, coméntanos algo sobre del tema que vamos a tratar ahora de la diferencia entre el vivir y el existir. Bueno, yo sí te quería preguntar, porque mira, vivir y existir, que salió el tema que vamos a hablar hoy, es importante también cuando uno va a hablar tener claro qué quiere decir. Entonces, muy posiblemente, para lo que vos sea vivir y existir tiene un significado, y yo entiendo lo que vos estarías queriendo decir, y yo a partir de ahí voy a responder. Entonces, a mí ahora me gustaría saber cuál es tu punto de vista en la diferencia de vivir y existir. Después yo voy a decirte mi apreciación, bueno, vamos a ir hablando, y también voy a decirte a lo mejor qué palabras yo utilizo para la misma idea. Por eso es importante cuando nos comunicamos que a veces tengamos una certeza de lo que está queriendo decir la otra persona para que la conversación pueda ser fluida y con una certeza de lo que se está hablando. Entonces, si me quieres contar. Mira, yo para mí algo que la verdad nunca me hubiera cuestionado ya a partir de todo este recorrido de despertar de conciencia, de crear una vida más consciente, para mí la diferencia entre vivir y existir, el vivir es todo eso que nosotros creemos que es un destino, que son todas esas programaciones, todas esas reacciones, ese creer que la vida pues está sucediendo y que yo no puedo hacer absolutamente nada para cambiarla. Para mí eso es vivir desde esa inconsciencia, desde ese no saber que yo soy quien está creando mi realidad. El existir para mí es precisamente eso, el tomar esa decisión de que a partir de ahora, de que yo empiezo a tener todo este conocimiento, toda esta información, es aprender a tomar decisiones para cada situación que yo estoy viviendo, para cada persona que empieza a presentarse dentro de mi escenario, es cómo voy a vivir ya esa situación y frente a esa persona. Ya no es desde la reacción, sino desde el dar esa respuesta, el entender que cada situación, que cada persona que está a mi alrededor está ahí por ley de atracción, por una causa, algo que yo misma estoy atrayendo debido a las situaciones, a la toma de decisiones que yo estoy dando en cada situación. Para mí ese ha sido como que ese match, ese despertar de conciencia que ha sido súper importante para mí porque yo antes de verdad era desde la victimez de que pobrecita de mí, todo me sucede, no puedo tener los resultados que quiero, que, porque todo está en mi contra. Entonces cuando yo me doy cuenta que tengo ese poder para cambiar cada situación, es cuando tomo esa conciencia de que realmente es ahí cuando empiezo a existir. No sé qué opines tú, Flavia. Sí, no, a ver, estoy completamente de acuerdo y es tal cual como se vive. Eh, yo a lo mejor no, o sea, yo en cómo utilizo mi lenguaje es sí, vivir, existir, para mí van juntas, y la otra es, yo en el lenguaje que utilizo es ser, ¿no? Pero el existir tiene que ver con el ser encima, porque yo si no soy, no existo, vivo de una forma reactiva.
O sea, reactiva es reacción causa-efecto, que es no pienso, es de una forma automática. Entonces, eso nos lleva a resultados inesperados, donde nosotros no tenemos control y generalmente sentimos, como también lo has dicho, que la vida nos sucede y nos sentimos víctimas aparte de la vida, ¿no? Ujú, Que sí. nos pasa y que nosotros nos sentimos coartados. Entonces, cuando somos, que tiene que ver con la conciencia del ser, la conciencia del alma, o sea, por eso la conciencia de esa virtud, de esa trascendencia, junto con el universo, porque es con el otro, con esto que, bueno, que tanto nos gusta hablar también de las leyes universales, Sí. herméticas, o que una de ellas que hablan de la ley de atracción. Entonces, cuando empezamos a hacer, se descubre este mundo maravilloso, que es mágico, que ya hasta te sorprende, porque cuando no lo esperas, estás divirtiéndote, estás conociéndote, estás descubriendo, y pasan esas cosas que si lo hubiera querido, no lo hubiera podido hacer, porque como estabas en el existir, decías vos, sí, no, en el vivir, estabas en el vivir, donde vos te sentías víctima, Ujú. no estás creando. Me parece que lo estoy haciendo muy complejo. No, ¡Auxilio! está muy bien porque la verdad tienes mucha razón porque yo, por ejemplo, sí me sentía, estaba viviendo la vida así, pero desde la programación, desde el no entender por qué me sucedían esas cosas, sin entender que todas esas situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros es un despertar, es un, hey, Ay, esto por ese lado no es. Y algo muy importante que dijiste es eso, el ser, cuando yo reconozco que yo ya soy, que no es que merezca, no es que tenga que hacer, es ahí ese punto de inflexión, ahí ese punto cero cuando te abres a todas esas posibilidades que tenemos delante. es exactamente. Y ese punto de inflexión empieza cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando me canso de las cosas que me están Ujú. pasando, cuando me canso de no tener control. Entonces, cuando empiezo a preguntarme y empiezo a darme cuenta, es cuando empiezo, mejor dicho, es cuando me empiezo a dar cuenta. Entonces, ya ahí cuando me empiezo a dar cuenta, empiezo a ver las cosas de diferente manera. Ahí ya empiezo a hacer, junto con el vivir, ¿no? Junto con lo que pasa y se empieza a crear de forma conjunta, porque nosotros seguimos viviendo en un entorno, sigue Así es. existiendo, bueno, ahí está lo que yo te decía, que para mí vivir y existir es como que estaban en este mismo grupo, puedo llegar a mezclar los conceptos, ahí hay que, bueno, yo voy a tratar de prestar atención. Entonces, ahí es cuando empezamos a ser conscientes de que cuando empezamos a preguntar, cuando estamos cansados de que ya no queremos saber nada o que ya queremos cambiar esa situación, hasta empieza a llegar nuestra información que decís, ah, qué bueno, ah, quiero, y hasta vos empezás a decir, qué maravillosa esta reflexión, sí, así yo tengo que actuar. ¿Y qué pasa? Llega esa situación que te permite actuar de esa forma y en vez de actuar y responder, te sale de una forma reactiva. Y ahí es como hay una incoherencia. Decís, pero si a mí me parecía tan bueno lo que leí, está tan bueno responder ese famoso contar hasta 10, por ejemplo, ¿no? Cuando te da uno de enojarse. Cuento hasta 10. Pero cuando uno está enojado, lo que menos quiere es contar hasta 10. Entonces, vamos de vuelta ahí. Ya tenés la información, pero en ese momento que vos decís, pero ¿por qué siempre igual? Yo ya estoy cansada, ahí empezás a lo mejor así empezar a practicar contar hasta 10. A lo mejor en la primera no te sale, en la segunda, pero a lo mejor en la décima sí. Y ahí empezás a ver que cuando en vez de reaccionar respondiste Ujú. y ves una diferencia, ahí te empiezan a dar ganas de decir, ah, esto funciona, entonces voy a practicar el conocimiento para poder ser y existir con quien yo soy. No, con quien yo soy, no con que yo soy, no con Es, quien yo soy, con que yo soy. Así es, y es entender, por ejemplo,
pues que la vida es precisamente eso, es conciencia. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que no solamente soy este cuerpo-mente, sino que dentro de mí hay un ser, un espíritu, un alma, algo más grande que quiere expresarse a través de este cuerpo-mente y que gracias a las demás personas, situaciones que están ahí para que aprendamos, para que nos reconozcamos a nosotros mismos a través de ellas, a través de cada situación, para aprender a dar respuesta, porque es comenzar a decidir si quiero vivir esta vida que estoy viviendo, si la quiero vivir desde la víctima o desde esa maestría, desde ese aprender, porque cuando estoy viviendo y estoy en ese plan de víctima, estoy desde el sufrimiento y por qué me pasa esto y por qué me sucede esto. Entonces es ahí cuando, como tú bien lo decías, yo también me cansé y estaba harta de estar harta de que me fuera tan mal, de que por qué a mí todo me sucedía si yo que hacía las cosas según yo bien, pero no se trata de que si las haces bien o no, si eres buena o mala persona, sino qué tan coherente eres con lo que tú estás pensando, estás sintiendo y estás diciendo. Es ahí cuando tomas esa conciencia de ese ser, de que tienes que tener esa linealidad, esa coherencia con todo lo que está sucediendo, con todo lo que tú estás diciendo y que únicamente lo que sucede en el afuera y esas personas que están en nuestro escenario pues únicamente están por ley de atracción, de acuerdo a lo que yo creo que es mi vida. Y una de las cosas que yo he aprendido en esto es también a tener cero expectativas de las situaciones y de las personas o de lo que yo esté realizando, pero sí tener esa fe, esa certeza de que lo que va a suceder es lo mejor que va a suceder para mi evolución y para mi aprendizaje. Entonces he aprendido a vivir desde esa zona de paz. No, sí te puedo decir que hay ocasiones en que de pronto pues me enciendo, me enojo o regreso como que a ese rol de víctima, pero ya no es desde quedarme ahí, sino que ya sé que esa situación está ahí porque tengo que aprender algo, porque no le he dado respuesta a algo que hay en mí y que el afuera pues únicamente es lo que me está reflejando, algo que hay dentro de mí. Mira, y mientras te iba escuchando, bueno, claramente cantidad de cosas me surgen querer decir, ¿no? Y pensaba en esta reflexión o en esta palabra que se ha dicho o esta frase que se ha dicho muchas veces, que todos somos hermanos. Uh -huh. Que sale más que nada o yo lo he escuchado del catolicismo, que todo que quieras al prójimo como a ti mismo. Y a veces cuando, o al menos me pasó a mí esto, ¿no? Que cuando yo empecé, miraba sobre mí, me trabajaba a mí, y yo pretendía que el resto cambiara por sí mismo. Y me veía separada del otro, sin darme cuenta que yo me veía separada. Si hay un momento, está bueno cuando te hace espejo, es estar separada, porque en el espejo, o sea, la persona te hace espejo, te permite verte. Pero a la vez, como somos hermanos, somos similares, cuando empezamos a reconocernos, es cuando podemos empezar a reconocer el otro. Entonces, cuando esto a vos te pasaba que, ¿cómo fue que dijiste? Que vos te preguntabas por qué no lo puedo lograr, es que decías, ¿cómo Ajá. fue ¿Por qué me sucede precisamente? esto? ¿Por qué no lo puedo ¿Por lograr? qué me sucede esto a mí? A mí lo que me pasaba, ¿por qué no puedo accionar como leo, como me gusta la respuesta? O sea, yo me Uh-huh. veía reactiva. Yo digo, ¿por qué no puedo responder? En el momento que yo empecé a mirarme a mí, empecé a descubrirme a mí, empecé a ser tolerante, a ser paciente, a ver mis fortalezas, a descubrir mis virtudes. Ahí fue un trabajo individual, un trabajo que tuvo que ver conmigo. Me pude, cuando me reconocí, es que ahora, sin hacer ese esfuerzo, sin tener que contar hasta 10, me sale ser tolerante. Sin tener que contar hasta 10 puedo ser paciente. Sin contar hasta 10 puedo ser amorosa. Pero pasó que primero me tocó para adentro. Pero increíblemente lo hice junto con el otro, porque no se puede hacer el camino sola. No.
porque necesitas del otro para que te saque de las casillas, para que te haga enojar, para que veas que no te comunicas correctamente o que el otro no se comunica correctamente y vos. Entonces, son pruebas constantes que te hacen ver la parte que tenés por trabajar y que ya está todo dentro nuestro. Lo que pasa que nos hicieron creer muchos años el sistema educativo, que tampoco fue creado con una maldad, o sea, creo que tiene que ver con la propia evolución del ser humano, pero el sistema educativo no nos hacen ver que somos ya un todo. Nos hacen ver como que somos una cajita hueca donde tienen que ponernos un montón de información, matemática, filosofía, historia. Entonces, y encima te califican, y si no respondes bien, encima te retan. Ya la vez pasada había hablado también del reto, claramente. Eh, entonces, eso nos inhibe. Y por eso es que tenemos, porque si vos cuando, bueno, o sea, hoy se me vienen varias cosas juntas. A mí me costaba entender, no sé si a vos te pasó, esto cuando dice, ya está todo adentro nuestro. Y es verdad, porque vos decís, este teléfono, esta computadora, esta impresora, esta cámara, esta luz que tenemos, salió de la imaginación de un ser que existía. Y Claro. nosotros estamos creando, pero vamos a poder crear cuando nosotros reconozcamos nuestra existencia. Mientras tanto, somos reactivos. Así es, y fíjate que sí, porque todo eso que nos dices es muy importante también porque a mí me pasaba también lo mismo, o sea, yo no reconocía que tenía habilidades. Yo antes de empezar todo este camino también de emprendimiento, que al no tener los resultados que yo quería, que yo deseaba, fue como empecé todo este camino de despertar de conciencia y a preguntarme pues qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba mal. También ahí fue cuando yo empecé a conocerme, a reconocerme, a no estarme comparando, porque toda la vida me estaba comparando con alguien, siempre alguien era mejor que yo, alguien lo hacía mejor que yo nunca podía hacer las cosas bien, entonces todo el tiempo me estaba comparando, me estaba minimizando, no reconocía mis habilidades y lo más importante, no estaba reconociendo el proceso que estoy haciendo, ese paso a paso que me estaba llevando a obtener, al querer encontrar esas respuestas que yo quería para obtener el resultado que yo quería lograr. Ahora sé que no es tanto, que no es tan importante ese resultado, sino ese camino, ese paso a paso, ese proceso, porque ese camino es el que te empieza en donde tú comienzas a voltearte a ver y lo que dijiste, comienzas a ver tus habilidades, dones, cosas que yo no reconocía, que ni siquiera hubiera pensado que tenía y que ahora, la verdad, sí, lo reconozco y sí digo, wow, o sea, yo nunca hubiera pensado que yo hubiera podido emprender, que pudiera estar haciendo negocios a través del internet, que tuviera estas amistades tan padres como la tuya y que estamos haciendo este proyecto a través de internet. Entonces, te das cuenta de que esa toma de decisiones, ese paso a paso que vas dando, te va llevando hacia otra situación y que esos pequeños éxitos hay que reconocerlos, hay que ver todas esas áreas de oportunidad que tenemos que a lo mejor tú ahorita en este momento le estás llamando que tienes problemas, que a lo mejor tú no tienes esas habilidades, pero son áreas de oportunidad a desarrollar. Y únicamente lo que tienes que hacer es eso, voltearte a ver, porque como bien dice Flavia, las respuestas están en cada uno de nosotros. Pero como no nos permitimos, no nos abrimos, nos estamos juzgando todo el tiempo, nos ponemos como que esa barrera, ese límite y no nos quitamos como esos lentes que no nos están permitiendo ver más allá de lo que creemos que es lo único que tenemos. Mirá, ay, espera que noté acá. Esto de el espejo, la ley del espejo, es tan importante para reconocernos. Generalmente
Sí, o yo, no sé vos en este caso, Eli, yo he escuchado mucho la ley del espejo que tiene que ver con si algo me molesta de lo que hace el otro, es porque lo tengo yo. Entonces a vos te permite trabajar qué parte es la que no te gusta, la parte que te incomoda, o cuál es la parte reactiva para poder transformarlo Ujú. en una virtud. Lo genial es que además también es lo bueno. Claro. Y de hecho, lo mejor para ser centro es lo bueno, porque cuando tenés la virtud de estar con quien te hace verte positivamente y te hace ver, entonces, pero no es que necesitas que te lo esté diciendo, eso que vos admirás de esa persona y que te gusta estar con esa persona, porque es simpática, porque habla correctamente, porque está formada, eso es tuyo, es el espejo. Eh, a lo mejor la admirás porque ves cómo se relaciona con su familia, vos decís, qué paciente, vos te decís, uy, yo me pego unos gritos, no, eso es tuyo. Los gritos fueron mandatos adquiridos por cosas vividas. Entonces vos decís, wow, mira esa persona, todo lo que estudia, mira todo, se recibió de tal cosa, yo no terminé la secundaria. No, no. A ver, hubieron factores de la vida que hicieron que vos en ese momento no pudieras terminar la secundaria. No, preparatoria, creo que prepa le dicen allá, ¿verdad? Ajá, prepa, sí. Eh, sí, claramente hay decisiones cuando uno dice, bueno, yo, o porque te quedaste embarazada, o porque querías trabajar directamente, o porque había problemas en la familia. Pero cuando vos estás admirando eso del otro, es porque está en vos y es ahí decidir, lo voy a hacer. Ah, no, pero ya estoy muy grande. Mira, tengo 30, ¿cómo voy a ir a la secundaria? Tengo 40, tengo 60, o sea, la edad que sea, y que tiene. Tengo no sé, yo creo que también te tiene que haber pasado a vos, yo conocí cantidad de gente que decidió entre los 40 y los 60, no, y 30 también, 30, 25, ahora hace poquito conocí una amiga, nos hicimos amiga acá en el barrio y bueno, tiene esa edad, 26 creo que tiene, y decidió terminar, está terminando este año la secundaria. Es impresionante cómo cambia la seguridad interior. Sí. Entonces, sí, No, perdón, no, no, sigue, sigue, Flavia, sigue. es tan importante animarse a accionar en esas cosas que nosotros vemos como virtud en el otro y nosotros sentimos que no servimos. No, sí, sí servimos y sí tenemos el don, la capacidad y está dentro nuestro lograrlo porque por eso lo anhelamos y lo admiramos en el otro. Sí, Me tienes. enganché y hablé. Dale, No, Eli. tienes toda la razón. Fíjate que ahorita que mencionabas de eso, yo, por ejemplo, me enrolé mucho en ese vivir y en ese creerme que únicamente era el rol de ama de casa, mamá y esposa, o sea, que para mí ya no había pues algo más, pero en ese querer encontrar algo diferente, en ver precisamente eso que tú mencionas, admirar a alguien más, ay, yo quiero hacer eso y luego ponerse uno el límite de no, pero es que pues yo no estudié eso, yo no sé moverle a la computadora, ya no estoy en edad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? A mí me pasaron todas esas conversaciones por mi cabeza, pero tomé la decisión de hacerlo porque no quería quedarme en ese estado de víctima porque ya estaba tan harta de estar harta de que no encontraba como que ese sentido a mi vida. Yo por supuesto que amo a mi familia, a mis hijos, mi marido y todo, pero había algo más en mí que no estaba completo, que yo quería seguir haciendo más cosas, no quería quedarme únicamente en ese rol. Y empiezas a darte cuenta, pues, qué es el llamado de tu alma, qué es ese ser que te está diciendo, claro que puedes hacer más, date la oportunidad. Entonces yo tomé la decisión de darme la oportunidad de seguir, de aprender, de accionar. Obviamente me caí muchas veces, he tenido muchos retos, he tenido muchas ganas de tirar la toalla, pero hay algo en mí que me dice es que no tienes que seguir y tú sigue. O sea, y en ese seguir accionando,
es cuando te das cuenta que ese recorrido, ese camino es el que te está permitiendo conocerte, conocer que claro que eres capaz, reconocer que claro que tú lo puedes hacer y puedes lograr lo que tú quieras, pero como todo el tiempo estamos comparándonos con alguien más arriba, no reconozco esos logros que tengo cada día. Si hoy me levanté a lo mejor media hora antes que el día de ayer, ese ya es un logro, ya es un éxito. Pero queremos, no sé, tener la cantidad de dinero super wow, el negocio más grande, más exitoso. Entonces es por eso que no llegamos a reconocer esas acciones que estamos haciendo cada día, esos éxitos que estamos teniendo día a día y es aprender a enseñarle a nuestro cerebro, a nuestra mente, que claro que lo estamos haciendo, que claro que estamos accionando, que estamos teniendo esos éxitos día con día y que obviamente sigo en ese caminar, en ese querer lograr más cosas y no detenernos, o sea, seguir avanzando y seguir reconociendo que dentro de mí pues hay un ser que me guía, que hay que darle esa libertad de que se exprese a través de esa voz que se oye muy quedita, porque la que grita, como bien tú dices, es la voz del ego que todo el tiempo nos está diciendo todas las razones por las que no vamos a lograr las cosas o todas esas razones por las que no nos va a funcionar lo que estamos haciendo. Entonces es darnos esa oportunidad a nosotros mismos y abrirnos a todas esas posibilidades que hay y que están ahí enfrente para cada uno de nosotros. Mirá, bueno, yo siempre digo que me río, porque a mí cuando hay una revelación me da risa, entonces literal que me da risa, entonces es una muletilla que digo, me da risa lo que dijiste, bueno, es así. Me la van a escuchar mucho esa muletilla. Y te iba a decir que en esta comparación, cuando estaba pensando en cuando somos chicos, ¿no? El que tiene pelo lacio quería el pelo con rulos. El que es rubio quería morocho. El que es alto quería bajo. Bueno, es como el contraste. Y a mí, vos hablabas del ama de casa y vos querías estudiar, ser independiente, tener tu proyecto. Y esto que vos decías aparte, tengo mi familia, tengo mis hijos, pero había algo que necesitaba todavía para completarme. Es que la realidad es que, aunque duela, es que somos primero. Y venimos solos, vivimos, trascendemos con nuestros hijos, pero aparte nos vamos solos. Claro. Y hay un punto que nuestra existencia es primero. A mí me costó entender eso. Recuerdo que hice un par de años el estudio de la escuela de la intuición y ellos decían siempre primero yo. Y vos decís, ¿cómo primero yo? ¿Pero no es primero mi hijo? No, no. Es que cuando vos haces primero yo y vos sos feliz, tu hijo puede aprender a ser feliz. Claro. Primero yo sé, o sea, sé cumplir mis objetivos, mi hijo, por eso es que es primero yo, porque hace que el otro. A mí me pasó, por ejemplo, que vos contabas esto, a mí me pasó al revés. En este caso yo tuve un mandato de que tenía que ser profesional, ¿no? Entonces, estudié arquitectura, claramente, y además tenía que ser ejecutiva muy importante. Acá en la ciudad de Buenos Aires, donde están todos los edificios de oficinas importantes, se llama Catalina, ¿no? La zona de Catalinas. Entonces, aparte como secretaria, como ejecutiva, no como secretaria, como ejecutiva vestida, y yo tenía, en la época que estudiaba arquitectura y todavía trabajaba como arquitecta, yo tenía como una fantasía. Me imaginaba llegando ahí a Catalina, que todo sofisticado, todo, con una 4x4 llena de barro, bien que con vidrios, aparte estamos hablando de hace varios años atrás, ahora se usa, en ese momento no se usaba. Yo me acuerdo que era como que bajaba la secretaria, te estoy hablando de ser secretaria, la gerenta, ¿no? Pero bueno, me sale la secretaria. Bueno, porque claramente eso no era mío. Yo quería ser, hoy me doy cuenta, que yo quería ser ama de casa. Mi sueño interior era ser ama de casa. Hubiera sido feliz, o sea, yo soy soltera, ¿sí? Bien. Hubiera sido feliz siendo ama de casa.
El mandato vino, por eso vino esta crisis personal, que yo le digo crisis existencial, y gracias a esa crisis, y yo me di cuenta que quería ser ama de casa porque amo estar en mi casa, amo estar con mis cosas, amo estar en mi parque, no me gusta estar todo el día en la calle. O sea que vos fijate cómo el compararte con el otro, Ujú. yo hice el camino inverso. Y me llevó, a vos te está llevando, y te llevó ya, ¿no? Porque vos ya llegaste a tu sueño, pero te sigue haciéndolo desarrollar. Yo, en el camino inverso, que vengo desde lo profesional, desde de tener un título universitario, a irme más para adentro, más para el hogar, y nos encontramos en el medio. Sí, Porque coincidimos y de hecho, bueno, también, o sea, tuve que estudiar otra carrera, pero eso y tuve porque vino algo externo que me obligó, por eso uno a veces despotrica de lo externo, pero termina siempre siendo una bendición. sí. Bueno, pasó un ángel, se hizo silencio, acá se dice así. Eh, pero por eso en un punto, a veces también el compararte, porque yo miraba a las amas de casa y yo decía, ay, yo quiero, y yo añoraba eso. O sea que la comparación tampoco, si uno la ve de una forma constructiva y no destructiva, pero esto te lo puedo decir ahora después de haberlo transitado, Claro. porque en ese momento, el que no estudia le pesa porque no estudió. Y el que no tuvo su familia le pesa porque no tuvo. Y la que no es mamá, entonces nos pesa lo que el otro tiene y uno no tiene, como les Sí, hablaba del pelo antes. Entonces, déjame que cierro esto y te doy la palabra, Eli, te claro, prometo. claro. Trabajar en el desarrollo personal, en el conocimiento, junto con otros, porque el otro siempre te va a decir esto, ¿no? Esto que acaba de pasar, que vos dijiste de que querías esta formación y de que yo quería el ama de casa, aunque yo lo había reflexionado, pero en este lugar que nos hace encontrar, lo acabo de reflexionar y me acabo de dar cuenta en este momento. Entonces vos fijate la maravilla de que es trabajar junto con el otro, y esto es una invitación a quienes nos escuchan, que se sumen a trabajar en equipo, en grupo, en estar sociabilizando con gente que también está transitando el mismo camino para empoderarse. Te Así cedo es. la palabra, Lili. Ay, gracias, Flavia. Sí, así es. Y sobre todo, tan importante eso que mencionas, porque no se detengan por lo que está sucediendo en este momento, en lo que estén viviendo cada uno de ustedes en su vida, sea lo que sea que estén viviendo. No se detengan por esta situación que está sucediendo a nivel mundial y no le etiqueten. No es ni buena ni mala, simplemente es. Y es algo que nos está haciendo que nos movamos. O sea, toma la decisión de moverte, toma la decisión de reconocerte, de ver esa fortaleza que hay en ti, de reconocer ese ser que obviamente puede hacer, ser y tener todo, absolutamente todo lo que tú quieras, pero únicamente tienes que decidirlo. Y muy importante lo que dice Flavia es ese acompañamiento en grupo, porque es a través del otro donde tú vas a empezar a aprender también y hacer como que esas conexiones, ese match y decir, es que, claro, a mí me está pasando lo mismo que a ella, o si ella lo está haciendo o él lo está haciendo, claro que yo también lo voy a poder hacer. Ya no desde el juicio, ya no desde la comparación de por qué él sí puede y yo no, no, sino simplemente ver que si esa persona se está moviendo, esa persona lo está logrando, claro que yo también puedo, porque eso es un reflejo amoroso de mi alma que me está diciendo, claro que tú puedes, y el mejor ejemplo es esa persona que lo está logrando, y si tu enfoque está ahí en esa persona, es porque también tú lo puedes lograr, pero lo que pasa es que le hacemos tanto caso a la voz del ego y empieza ese juicio de por qué él sí puede, por qué yo no, y empiezo yo a minimizarme. Es ahí cuando ya entra ese conflicto, es ahí cuando ya entra ese dolor y es ahí cuando tenemos que aprender a reconocer esa voz del ego y diferenciarla de esa voz, de esa conciencia, de esa alma, de ese ser que hay en cada uno de nosotros, que lo único que nos está mostrando
es que nosotros somos capaces pues de lograr absolutamente pues todo lo que queramos hacer en nuestra vida. Así que hoy esto es lo que nosotras queríamos compartirles a través de la experiencia de cada una que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y sobre todo algo bien importante, no nos creas absolutamente nada de lo que te estamos diciendo, ponlo en práctica. Si algo te hace clic, si crees que algo te puede funcionar, la única manera de que lo puedas verificar es poniéndolo en acción tú, experimentándolo tú, porque solamente así te vas a dar cuenta de lo que tú eres capaz, qué te funciona a ti, qué es lo que no te funciona a ti, para que tú a través de esa luz que estás empezando, que tienes ahí dentro, pero que no estás dejando mostrarla, muéstrasela a las demás personas para que también a través de esa luz que cada uno de nosotros tenemos, vayamos iluminando ese camino de muchísimas más personas. Y voy a sumar algo con lo que acabas de decir, Eli, ¿no? Entonces, que una de las cosas que podés mucho, cuando el otro dice algo, esto, ay, se me fue la idea. El, Cuando vos decís algo y el otro te escucha y se empodera con lo tuyo, decís, valgo. Claro. Por eso no es solamente importante porque él te enseña, sino porque vos, por solamente ser, por solamente existir, porque ahí vos ya empezás a estar con esta gente que ves que está en el mismo camino, que estás protegida, que estás en los mismos desafíos, y decís, y vos tan solo fuiste, no hiciste un esfuerzo mayor. Y esa semilla que vos hiciste sembró y le dio fruto al otro, te empodera. Entonces es un ir y venir, es un dar y recibir. Eso quería sumar a lo que dijiste. Sí, pues eso es lo que, como les decía, queremos nosotros compartir, así como dice Flavia, bien, es muy importante esa semillita que estamos sembrando cada uno de nosotros, pero ¿qué semilla es la que tú quieres que germine, que crezca, que nazca? Ese árbol, frondoso en donde tú puedes estar a esa sombra, en donde tú puedes, sabes que es el fruto que tú quieres, lograr. Entonces comienza ese autodescubrimiento, comienza a reconocerte, comienza a vivir tu vida desde ese poder de existir, no desde ese poder del ego que únicamente te está diciendo que únicamente quiere tener, tener, tener. No, aprende también a compartir, aprende también a dar toda esa luz, todo ese amor que hay en cada uno de nosotros para que también pues más personas nos unamos a esta sintonía en donde lo que queremos es precisamente eso, contagiar esa luz, ese brillo, ese, esa alegría desde donde estamos caminando, desde donde, qué es lo que estamos aprendiendo, que no es ni bueno ni malo, que no, simplemente es perfecto para cada uno de nosotros, para nuestra evolución y pues para nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual. ¿Algo más que quieras decir, Flavia, ya para cerrar? No, estuvo, la verdad que todo lo que has compartido y todo lo que yo siento que he pensado a partir de esta conversación, la verdad que creo que fue sumamente abundante, enriquecedora, así que yo creo que claramente que hay mucho para decir y podemos estar 3, 5 horas más Sí. porque motivo tenemos, nos gusta hacerlo, así que creo que está muy bien. Pues bueno, nosotros aquí nos despedimos. Queremos seguir extendiéndote esta invitación para que cada semana nos acompañes aquí en el grupo. Si crees que hay más personas que puedan, que quieran integrarse a estas charlas, que quieras, que sepas que es importante esta información para ellos, invítalos para que soliciten acceso al grupo y conozcan toda esta información y sobre todo ponla en práctica para que tú seas parte de la solución y no del problema de todo esto que está sucediendo a nivel mundial.
Acuérdate que lo que damos, bien lo dijo Flavia, es lo que recibimos, así que comencemos a dar ese amor, esa paz a nosotros mismos y obviamente pues hacia los demás. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nos vemos aquí la semana que entra. Muchísimas gracias, Flavia, y nos estamos viendo la semana que entra. Gracias, Terio, vos. Hasta luego. Bye.